Carla Iberia Sánchez. Carolina Rocha, en Radio 13. Las 9:12 de la mañana, y sí, como todos los jueves, toca plática con Carla Iberia Sánchez y Carolina Rocha. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Carla Iberia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Manuel, buenos días. Un saludo a todos los auditores. Gracias a las dos, muchas gracias. Oigan, pues yo empezaría por algo que me llamó la atención. No es muy común de pronto ver a políticos de diferentes partidos reunidos en torno, pues, a una figura y a una causa, la reforma política del Distrito Federal. Ayer Miguel Ángel Mancera tuvo lo mismo, pues, de chile, de dulce y de manteca. Tuvo a los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD en el Senado, estuvo el rector José Narro, había ahí representantes, pues, de todas las fuerzas políticas. Bueno, hasta Ana Guevara, que llegó al Palacio de Minería. Carolina, ¿será que los políticos, la clase política, pues, de pronto sí se puede poner de acuerdo, sí se pueden ver más allá de la pintura? No, son los bríos de la novedad, mi querido Manuel. Están muy contentos. Es como si yo de repente digo, vamos todos a abrazar la causa de una mejor ciudad, una ciudad mejor, o de la no corrupción. Pues todos vamos a salir bien contentos, ¿verdad? El problema es cuando decidamos cómo le vamos a hacer para la no corrupción, o cómo le vamos a hacer para hacer la mejor ciudad. Ahí ya nadie coincide. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que llega un nuevo gobierno con un nuevo impulso y que la verdad no hay discurso políticamente más correcto que decir el DF necesita una reforma política. Todo el mundo lo entendemos, pero a la hora de que se pongan a negociar, mi querido Manuel, porque mira, los priistas van a querer que se remunicipalice la ciudad, es decir, tenemos 16 delegaciones, pero Iztapalapa está muy grande. ¿Por qué no la partimos? Porque necesitas hacerlo municipio. Y entonces ahí ya entra un principio electoral. ¿Cómo le hacemos para que el PRI tenga más fuerza? Y así, cuando eso llegue vas a ver que ya no van a estar de acuerdo los 3 partidos, o los 5, ya no sé cuántos hay aquí en el DF, pero para la foto siempre están prestos y qué bonito parece estar dispuesto, ¿no? Y todos salieron muy bien, muy peinados, Carla Iberia. Guapos. Sí, y sabes que cuando ya ves, justo anoche que venía de un encuentro con un grupo muy interesante, venía pensando, ¿cómo urge que haya cabezas que no tengan que no tengan poder y además que no tengan que decidir sobre grupos de población tan grandes? Por ejemplo, Iztapalapa, ¿no? O, por ejemplo, Cuauhtémoc, que tendrías que partirlo como en 7, porque ¿cómo haces coincidir las necesidades de Tepito con el centro histórico? ¿Cómo controlas los 2 millones de visitantes que tiene Madero entre sábado y domingo con el problema de la basura y la invasión de la Roma y la Condesa o la construcción desigual? En fin, creo que ojalá que los que ayer estuvieron en minería sí tuvieran un poco más de interés y conocimiento de lo que necesita el DF para acogerse de más recursos. Sin albur, ¿verdad, Carlita? Bueno, por supuesto. Y sin llevarnos entre las patas a nosotros. Como dicen, no puedo decir, no puedo responder a eso porque me va a salir una respuesta que no quiero que salga al aire. Discúlpenme, fue un lapsus brutus obvio. No, fue ahorita la tuiteas mejor. Fue un lapsus, no me toques ese vals. Entonces, ¡no! Entonces el asunto es, ¿cómo te acoges de recursos? Más pronto, ¿cómo metes al DF en un esquema en el que puedas tener más recursos, no solo de los que te da la federación, y cómo funcionas mejor? ¿Sería útil o no la reforma política para esos objetivos? De que, por ejemplo, Caro y Manuel, Iztapalapa necesita reordenarse. ¿Es la figura de la delegación de Iztapalapa suficiente? Y tú lo sabes, Caro, porque anoche estabas en Iztapalapa. Ay, sí, fue una cosa. Okay. Tú lo sabes, es decir, por más que un delegado desee poner orden, digamos, municipal, orden sobre el asunto del no acceso al agua, orden sobre el asunto de la dispersión de sus jóvenes, orden sobre el asunto de la construcción desordenada, ¿cómo lo haces con un esquema de tan pocos recursos, de un grupo de tus empleados tan maniatado? Es necesaria una reforma, ¿no?
me gustaría que, si no pudiera la reforma laboral, hubiera un tema en el que los que vivimos cómo y qué necesitamos de una reforma, ¿no? Y que las delegaciones sean municipios. Pero fíjate, es que yo creo que eso tiene muchas aristas el tema, mi querido Manuel. Seguramente tú ya las medio empezaste a ver en las entrevistas que has hecho, pero suena súper glamoroso decir que el DF tenga su propia constitución, pero también significa que el DF entonces se haga cargo de su educación. En el DF, por ejemplo, no tenemos que sufrir las negociaciones que cada año cada estado se tienen que aventar con los sindicatos educativos para los aumentos. Digo, sufrimos las marchas ajenas, pero no las nuestras, porque de alguna manera no se hace cargo de su propia educación y tiene la cara bonita de la educación, que es regalar becas, regalar dinero, regalar útiles, pero no está a cargo de la función de la educación. Si eso le llegara a ocurrir y tuviera que aportar de sus propios recursos, como hacen en los demás estados para la educación, pues ya estás metido en un tremendo asunto. Y por el otro lado, pues también sería válido que en el DF al menos pudiera el jefe de gobierno decidir quién es su jefe de seguridad pública, porque no puede. Digo, sí lo hacen las formas, pero no puede, porque legalmente puede ocurrir como sucedió en el sexenio de Vicente Fox, que de repente ya no le gustó Marcelo Ebrard por causas muy justificables, la verdad, por Tláhuac, y lo corrió porque es potestad de la ambigüedad. Ahora es cómo negocian los partidos, porque yo creo que va a acabar siendo eso un asunto de botín político. Yo creo que tanto el PAN como el PRI van a querer reacomodarse en el nuevo esquema de municipios que se quiera hacer, van a tratar de reacomodarse y quitarle el poder político que tiene el PRD. Sin duda, porque es no nada más la voluntad y peinarse y salir todos muy contentos en la foto, es ya aplicarlo, y seguramente veremos foros y discusiones y a ver si no se nos queda en la congeladora. Pero eso es por el lado pues de los que llegan. Miguel Ángel Mancera, que llega ya el próximo 5 de diciembre. Los que se van, pues parece a momentos más contentos. Vemos al presidente Felipe Calderón pues muy sonriente, inaugure, bromeando. Y ahora, pues yo no sé si es broma o es en serio, pero leo que el ITAM va a requerir al presidente Felipe Calderón. ¿Qué le va a hacer si es que hay algo que reconocer? No, yo no soy tan dije, Manuel, que tengamos que dar, ¿no? al presidente de la República. No sé no sé históricamente cómo quedará el asunto de la lucha contra el crimen organizado. No lo sé, ¿sabes? No sé si 6 años no son suficientes para comprender la transformación de las fuerzas del orden, ¿no? De que Felipe Calderón llegó y encontró intoxicados todos los cuerpos policíacos, o la mayoría. Además, Manuel, tú sabes que además de las fuerzas federales, hay 140 policías en este país, ¿ok? Con sus propios comandantes, con sus propios recursos, ¿ok? Entonces, me parece muy osado contestarte esta pregunta. Tendría que ver, el ITAM lo va a reconocer por las medidas económicas que tomó cuando la debacle mundial del 2008, y las medidas de restricción de presupuesto, las medidas de ordenamiento, lo que sea, ¿no? Necesito ver el programa y el discurso de por qué lo premia el ITAM, ¿no? Pero yo no soy, no soy yo quien va a aventar, digamos, la primera piedra, ¿no? Contra Carolina, tu alma mater. Cuéntame. Yo con todo gusto aviento la primera piedra y nada más te voy a decir un balance, no sé si lapidario, pero es una piedra en el zapato. Fíjate que mi alma mater, como tú muy bien dices, yo tuve un curso de verano en el ITAM que se llamaba La Reforma del Estado. Esto habrá sido, ya no me acuerdo en qué años, ni quiero confesar mi edad, pero el asunto es que el maestro, adivina quién era. Alonso Jamie. Se llamaba Felipe Calderón. Okay. Y Felipe Calderón nos dio un curso sobre las reformas que requería el Estado e invitó a dar ponencias a Luis Telles, a Esteban Moctezuma, a Paoli Bolio, justo con el escándalo cuando tuvo de Fobaproa que le dio por ir al baño y no votar. Ahí sí les daba clase, no se salía. Ahí nos daba clase, exactamente. Te tengo que decir que no terminó de darnos la clase, porque se fue a Harvard, entonces dejó colgados a los alumnos del ITAM y nos dejó con Francisco Paoli Bolio, que nos ofendió profundamente porque era cuando estaba gozando de este tremendo desprestigio de haberse fugado en la mitad de la votación del Fobaproa al baño y permitir que se aprobara eso.
Pero bueno, el asunto es que me acuerdo yo con toda claridad cómo nos explicó que necesitaba el país, necesitaba una reforma política y presumió cómo la había logrado él, porque sucedió cuando él era presidente del PAN, de la reforma energética que era indispensable, de una reforma laboral también habló, una reforma democrática, y por eso siempre invitaba a celebridades. El asunto que yo me doy cuenta es que el ITAM lo podría volver a invitar a dar exactamente el mismo curso, y tendría que hablar exactamente de las mismas reformas que no hizo él, convertido en presidente, porque necesitamos, resulta ser el día de hoy, la misma reforma energética, la misma reforma laboral, porque la que se aprobó ya sabemos que no tocó ningún tipo de asunto sindical, y yo me acuerdo muy bien de él diciendo que los sindicatos eran lo peor de lo peor, que porque esta forma tripartita era terrible. Yo me acuerdo porque fue mi maestro, ¿cómo se me va a olvidar? Entonces, lo que sí te quiero decir es que reprobó como maestro, porque fíjate, él sabía muy bien cuál era el diagnóstico. Luego le tocó hacerlo y pues no hizo nada, al menos de lo que él dio de curso. Y yo quiero testificar que así fue, porque pues yo era la alumna. Y lo que bien se... En caso olvida, yo me lo... Estrellita. Pero el asunto es que él tenía un muy buen diagnóstico. Y luego sale del ITAM y yo creo que tiene el mismo exacto diagnóstico, porque finalmente después de 6 años de presidirnos, porque bueno, ha sido nuestro presidente, seguimos con las mismas necesidades. Tal vez, no quiero decir que haya sido el peor presidente de México y demás, pero lo que quiero decir es que teniendo un diagnóstico muy claro de lo que necesitaba México, no se parece a lo que prometió en campaña el país que nos está dejando. Es lo único que quiero decir. A ver. Oye, Caro, pero ¿crees que, por ejemplo, lo que falló ahí, evidente falló que pues, finalmente también en una parte de la sociedad está completamente cooptada y envenenada por el crimen, pero lo que falló ahí, según tu punto de vista, fue capacidad de negociación con el Congreso, por ejemplo, o fue la falta de planeación, digamos, histórica de la lucha contra el crimen? No lo sé, te lo pregunto. Pues yo lo que creo es que se equivocó de objetivos, que llegó en una circunstancia muy complicada, necesitaba legitimidad y necesitaba un discurso, y su discurso político fue: vamos a ganarle la guerra al narco. Y como su discurso simplemente fue eso, no logró formar consensos y acuerdos en otros temas, porque ni siquiera ubicó los temas como prioritarios para el país. Entonces definió un discurso, la guerra contra el narco, una guerra que no conocemos los objetivos y que tampoco sabemos cuándo se gana o cuándo se pierde. Entonces, evidente, cuando ese es tu discurso, terminas con un balance muy complicado y muy adverso, porque no hiciste todas las demás cosas que no ubicaste como temas prioritarios para tu país. A ver, no te imaginaste otro México. Me detendría en esto que dicen, y a propósito de las reformas que tocan ahí de refilón, la última, digamos, quizá, o todo apunta que será la última reforma que se apruebe durante el sexenio de Felipe Calderón, será esta, la reforma laboral, que el día de hoy pues se sube al pleno, tendrá que someterse a discusión y después votarse ahí en la Cámara de Diputados. Una reforma en la que, pues, por decirlo menos, fue contradictorio el papel del PAN. De repente anunciaron una alianza con el PRD y yo ya no entendí en qué momento regresaron a aliarse con el PRI y al PRD le dieron la espalda. Quizás será esta la alianza más breve que hayamos visto, si acaso duró un par de semanas. Yo creo que fue una broma, pero hace no sé cuántos años digamos que si en el Senado se había aprobado algo completamente distinto, Cámara de Diputados, ¿sí o no? Y ahora ocurrió exactamente al revés. Se aprobó algo en el Senado con un PAN que se parece en nada al PAN que está votando en la Cámara de Diputados. Y lo único que es real es que los partidos, ninguno, porque todos han actuado de manera ambigua, quería una reforma que toque a los sindicatos, porque todos tienen a su líder sindical debajo de la mesa. O sea, los panistas tenían al Bester, pero bueno, tienen al del IMSS, el PRD tiene a los telefonistas, el PRI tiene la supremacía, ¿verdad? Con Pemex y muchos otros. El PRI hasta los hace legisladores, bueno, sí, está Carlos Romero de Champs, está Joel Ayala. Sí, pero el PAN no está allá atrás porque tiene a los del INSISTE, o sea, ninguno se quiere dar de balazos en el pie. Digo, los telefonistas están con el PRD por lo que entiendo y iban a poner a los del... Entonces, efectivamente suena muy bueno decir vámonos todos por la transparencia, pero ninguno lo quiere hacer. Entonces, lo único que estuvimos viendo fue un juego en el que nos usaron a las personas, a los medios, nos engañaron, nos han hecho como 27 chicuelinas, olé, toro, torito, te juro que voy por aquí, pero estoy acá, y nada más fue un engaño. Ha sido un completo engaño para que luego ellos salgan en una foto con una gran sonrisa, te lo firmo y seguramente sí te lo cumplo, diciendo hubo acuerdo, tenemos reforma. ¿Cuál? Ninguna, pero la tienen. Carla Iberia, ¿habrá reforma laboral? Yo no sé si sea la mejor. Ellos dicen que la mejor reforma es la posible. Yo no sé si era posible algo pues más sofisticado, algo que tocara otros rubros.
pero por lo pronto veremos otra vez al PAN y al PRI votando en un sentido en Cámara de Diputados distinto a lo que hicieron en el Senado, pues se van corrigiendo ahí la plana mutuamente. Mira, y además a mí me enoja una declaración como esta, pero porque se me hace súper dinosauriesca. Y finalmente lo que creo es que lo que vamos a ver es una reforma de discurso que no toca, como ya hemos platicado, los temas fundamentales y necesarios para que un trabajador tenga protección en este país, por lo que, en serio, por lo que es su duro trabajo, porque en este país el trabajador promedio y el más pobre está trabajando entre 12 y 13 horas al día, el más fresa, ¿no? Y será con todo este balance también un final de periodo presidencial de discurso. Vamos a ver qué tamaño de discurso. Por supuesto, nunca será ni tendrá estos matices soñadores del discurso de triunfo de Obama. No, pero sí me quiero esperar a ver el discurso final. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, pues podemos agarrar nuestras palomitas, la botana el día de hoy para ver la sesión en la Cámara de Diputados. Se sube al pleno esta reforma laboral, a ver cómo sale, a ver qué es lo que aprueban y después a ver si no es que el Senado otra vez le mete mano a esta ya tan llevada y traída reforma. Como siempre, un gusto como cada jueves. Gracias, Carolina. Gracias, Carla Iberia. Gracias, Manuel. Gracias, Carla. Hasta luego, un beso, Carlos. Nos vemos, Manuel. Gracias. A las dos, muchos saludos. Gracias, Carolina Rocha y Carla Iberia Sánchez. Las 9:29 de la mañana. Nos vamos a ir un corte, pero antes. 50